Antología Anitube es un proyecto en el que juntamos diferentes voces de Anitube para hacer un video sobre una temática o género, y no cualquier tipo de voces, sino que las mejores. El año pasado juntamos 8 youtubers de anime para desenvolver los casos de diferentes animes de misterio y detectives. Este año, con algunas altas y bajas, juntamos 9 personas, pero por más que el número crezca, eso no evita que nos pongamos más... íntimos. Sean bienvenidos a la segunda antología Anitube. Esta vez vamos a hablar de romance. El amor es como un haiku. Todo el mundo cree que lo entiende, pero en realidad, es como palabras que burbujean como un refresco. Esta es la tradicional película de amor de verano, del típico chico que es incapaz de hablar en público, pero es capaz de expresarse de la forma más artística, como mediante rap, un instrumento, o en este caso, de forma escrita con haikus. Con la típica chica linda, extrovertida, algo tonta, que tiene algo que oculta, pero que ayuda al chico a abrirse al mundo y apreciar su propio talento, al mismo tiempo que lentamente ambos se enamoran mientras superan sus inseguridades. Ya saben, la típica película de romance tradicional, pero con mucho contraste de modernidad también. No sé si han pensado lo difícil que es mantener las tradiciones. Estas tienen que lidiar con un mundo que ya no se acopla a ellas, como si fueran recuerdos pasados que nos diera pereza pensar. Con jóvenes que huyen de estas porque no entienden el valor que tienen, ya que lo emocionante para ellos es el ahora que podemos entender, vivir, una hora con un mañana que se puede moldear. Viéndolo así, tiene interesante las cosas viejas que ni sabemos por qué existen. Tiendas de tocadiscos en la era de la música digital. Festivales de prosperidad realizados en plazas de pueblos que ahora tienen lugar en techos de centros comerciales. Diccionarios de papel para escribir en pantallas digitales. Buscar música de cantautores mientras escuchas techno minimalista. Plasmar en redes sociales formas antiguas de poesía como haikus. Jóvenes que tienen que cuidar de ancianos. Y en realidad, estos contrastes que acabo de mencionar lucen diferentes, pero no son tan diferentes. Words Bubble Up Like a Soda Pop es una película de romance adolescente, sí, pero lo que la hace especial es que le gusta hablar sobre el contraste del pasado y el presente de una manera alegre. Que sintamos, veamos que quizás las formas cambian, pero seguimos siendo los mismos. Que tal vez las tradiciones o tecnologías que no entendemos por qué existen o dónde nacieron siguen teniendo un lugar importante en la gente cuando hacemos el esfuerzo de verlas desde nuevas perspectivas. Asimismo, las historias de amor, que son cuentos tan viejos como la civilización misma, son las mismas premisas de romance que volvemos a contarnos con nuevas perspectivas. Tópicos como príncipes que se topan con princesas, hombre o mujer malvada que se transforma por amor, dos amantes destinados el uno al otro para ser felices para siempre, pero que no pueden estar juntos, que nos suenan tan tontos a día de hoy, por los típicos que son, pero que a la vez sus mensajes, su sustancia, se mantienen en los tiempos actuales. Quizás las ideas cambien, ya no hay princesas que deban ser rescatadas, ni caballeros blancos que tengan que vencer el mal para ganarse el amor de su amada, sino solo el deseo de ayudar a otro, de demostrar lo mucho que crees que vale esa persona y que juntos pueden valer mucho más. Como lo demuestra esta película, ¿no?
con un chico cuyo mayor problema es querer comunicarse con otros, y una chica que no sabe si la gente la querrá incluso con sus defectos. Y no es hasta que están juntos que sienten que pueden superar sus inseguridades. Eso es lo maravilloso de las historias de amor en el anime como en libros o películas, que son casi tradiciones inmutables de comunicarle a las futuras generaciones que el amor debe ser buscado y ganado, que vale la pena y puede cambiarte para bien si se hace de la manera correcta. ¿En serio escribí esto? Ay, Dios mío, ¿en serio escribí eso? Suena tan cursi. Pero creo que simplemente estoy absorto con las decenas de historias de amor que tanto he visto por pura casualidad, reales o ficticias, y como cada una de ellas parecían los milagros más grandes del mundo. Porque cuando uno realmente piensa en las miles de pequeñas casualidades que forman el hecho de que dos personas se conozcan y se puedan enamorar, casi que parece ficción. Imposible que hubiese sucedido. Por ello, las ficciones de romance se mantienen hasta el día de hoy, porque nos gusta que nos recuerden que tales milagros sí pueden ser reales si tenemos la voluntad de hacer la realidad, aunque no sepamos cómo, porque nadie lo sabe, y eso nunca nos ha detenido de intentarlo. Es como dicen, ¿no? El amor es como un haiku. Creemos que lo entendemos, pero en realidad no nos importa entenderlo. Solo queremos maravillarnos con su belleza, con la infinita armonía que lo compone, de la cantidad de cosas que transmite con tan pocas palabras. Nos gusta saborearlo como refresco en el verano y sentir cómo las palabras burbujean desde lo más profundo de nosotros. Sí, eso es. Escuchadme bien, porque esas palabras se están emergiendo. Como un trueno, las palabras sí tienen que expresarse. Esta lluvia es el ambiente perfecto de un amante. Cerezo dulce, siempre te gustaron las palabras lindas. Cierra los ojos y aspira el perfume de la persona. La noche llora, despertando el olor de muchos amores. Huele a amor, noche de escritores apasionados, como palabras que burbujean como un refresco. A inicios de los 70s, el reconocido como padre de esta gran industria audiovisual, Osamu Tezuka, quiso entrar en un mercado de experimentación y a la vez llegar a públicos un poco más adultos. Y cuando me refiero a adultos, me refiero a contenido totalmente explícito, que concretó en una trilogía de largometrajes conocidos como Animerama. Las dos primeras películas que este mismo dirigió por estos tiempos tuvieron un gran éxito en el mercado, debido a que era lo que se esperaba como contenido. Las Mil y una noches de 1969 y Cleopatra de 1970. Sin embargo, hablamos de una trilogía, y su última película no parecía pertenecer a la misma rama, no solo por su apartado visual, sino porque no era ni por asomo algo que se trataba de contenido erótico barato para entretener, sino que se podía considerar vanguardista a la época y sobre todo que tenía un tono más serio que sus predecesoras, la cual fue Belladonna of Sadness de 1973. Que sorprendentemente no fue dirigida por Osamu Tezuka, sino por Eiichi Yamamoto, mano derecha dentro del proyecto. Fue producida por Mushi Productions, la cual terminó quebrando por culpa del film. Por eso mismo recalco que las dos primeras cintas habían sido lo que se esperaba como propuesta. Belladonna no es una película para cualquiera. No solo porque cuenta con una libertad enorme que actualmente categoriza como un film no apto para todos los públicos, sino que es la idea profunda que comparte el género del romance, el drama y el ocultismo, además de compenetrar en una era dura para la humanidad. Entre un cuento folclórico que parece relatado en un lienzo panorámico, es un espécimen raro de filmografía, pero a la vez con una fluidez y un encanto que pocas veces se puede encontrar. La historia comienza como un cuento feliz, con dos personas, Jean y Jean. Y espero que disfrutes esos 5 minutos de calma y felicidad, porque lo que se viene a continuación no va a ser para nada agradable, pero tampoco lo vas a ver mejorar en el resto de la película. Sí, su final tiene un aire inspiracional, cosa que es cierto, pero en ningún momento va a haber un giro inesperado en la historia. Lo que ves es lo que es. Por eso mismo siento que no es algo que en la actualidad estemos acostumbrados.
Belladonna no representa el romance como una historia de amor típica, extremadamente adornada, sino el amor como una historia de lucha, desgracias, sufrimiento y sobre todo de dolor. Un sentimiento que muy pocas veces aceptamos en la realidad, ante tales sacrificios que uno está dispuesto a hacer. Como dije, los primeros minutos son primordiales, donde realmente sale a la luz todo el amor y cariño que dos personas pueden consumar. Vemos campos verdes, bañados con flores, un gran recinto donde los vidrios realzan con gran calidez, y la música acompañada del momento, como si los Beatles tocaran a tu oído. La simbología de la hermosa pureza, rematada con un fondo blanco impresionante, sobre todo en la muchacha, resalta solamente en su rostro. Pero en un momento tan enaltecedor, las imágenes se vuelven psicodélicas y oscuras, dando a entender que en un trecho marcado por el color, ahora la oscuridad hace presencia, demostrando que sin un estatus social apropiado, tu vida no le pertenece a nadie, y que el amor no vale nada ante la decisión de unos pobres campesinos, e intentando enaltecer a su manera los valores que les inculcaron. Esto es un juego muy interesante de cómo resaltarle al espectador qué es lo que va a ver a continuación, donde cada tono juega un papel fundamental, como el rojo representa la lujuria, el blanco la pureza, y el negro la oscuridad, la maldad o la tristeza. Sin poder hacer nada, la pareja es separada, donde la joven es demacrada y usada apenas como un acto sexual, en donde tanta barbarie no la puede evitar. En su encuentro, el poder del dolor es incomprensible. El hombre, marcado por el rechazo, se muestra como una figura apagada, una figura de horror que no sabe cómo reaccionar y que ante la primera muestra de violencia mira sus manos con temor a ser un monstruo. Pero Jen, sin embargo, hará todo lo posible para intentar enaltecer y ayudar a quien ella ama, encontrándose con un demonio que le prometerá a cambio de su cuerpo cualquier poder que ella pueda imaginar. Los tiempos son difíciles, nos situamos en un contexto de la Edad Media, donde todos debían aportar a sus grandes y fervientes soberanos, que claramente no ayudarían en nada más que enriquecerse y ver cómo sus poblados caen en las más bajas miserias. Jane, poco a poco, va logrando con sus prendas un lugar y una formación para sostener su vida, y sobre todo la de su esposo, dándole un estatus cómodo como tesorero o cobrador, en una pequeña villa entre tanta pobreza. Para ella le da alegría ver que la persona que más ama pueda ser alguien respetado. Estos son errores que en la actualidad nos notamos con más claridad, lo que llamamos normalmente como materialismo, donde a veces no necesariamente un puesto enorme o un lugar cómodo es lo que nos da felicidad, sino con quien estemos o compartimos. Claramente Jim no ve esto, por eso sufre, mientras ella lo intenta solucionar de alguna forma. Sin embargo, la situación no mejora para la relación, donde vemos que él mismo ha caído en la bebida y ante cualquier signo de desmoronamiento, este decae, como si realmente toda la situación lo sobrepasara de alguna forma. Jane sigue sacrificando su cuerpo a cambio de poder seguir dándole los lujos a su esposo. También, poco a poco, la gente comienza a sospechar que el trato con un demonio puede haber sido factible, porque precisamente de la nada misma ahora es una persona importante, pero por sobre todo, porque su aura transmite una sensación que no es agradable. Además, que lo extraño era que una persona con poder, y no hablamos de algo místico, sino de poder en general, se acercara a entender la situación de los demás, tomando poco a poco un control del lugar donde ellos vivían. Y eso también hizo notar a los más poderosos que su mando poco a poco parecía perderse ante la persona que denigraron en el pasado. El temor que está infringiendo ahora era superior, pero ellos jamás tomaron en cuenta que ella realmente no quería poder, solamente quería seguir manteniendo el estatus de su esposo, que claramente ya no era lo que había sido en un inicio. Los soberanos, al notar esto, quieren capturar y matar a Jane, para que así puedan liberarse del demonio que ésta posee, ya que este mismo fue el que la benefició. Y acá hay dos caminos de interpretaciones. Por un lado, Jane ve que su esposo es convencido para que no la ayude, además de que éste empieza a desconfiar de la misma. ¿De qué sirvió todo el sacrificio que hizo en todo este camino? Como para que al final le diera la espalda la única persona que amaba. También no nos olvidemos que esto es casi como una historia contada de boca en boca, y como si de un relato de canto fuera, nos dicen cómo ella va descendiendo poco a poco al infierno. Para así encontrarse con el demonio del trato y poder usarla contra las personas. Prácticamente se convirtió en la diosa de la venganza. Ella termina reflexionando que por amor sus actos la convirtieron en lo que es, que nunca deseó ser así, pero tanto por un deseo propio como por el de su amado, ella decide seguir. Total, ¿qué más le queda? Entregando su alma al resto del demonio. Lo raro es que el lugar
no parece ser un infierno, sino una gran primavera, donde todos comparten. Además, ella se encarga de que ninguno pase por ningún descuido, dando así protección que ella nunca tuvo, haciendo una historia popular donde en los vaivenes de la gente se comenta que gracias a ella todos sus problemas fueron solucionados. Es irónico, porque prácticamente a ella jamás nadie le tendió una mano al momento de sus penurias. Acá también podemos notar cómo el creador relaciona al mundo real como un gran sacrificio o penuria, mientras que lo que ellos llaman el infierno es un sitio de comodidad. Claro que es para resaltar que es mejor estar muerto que estar vivo en un mundo caótico, donde tu vida no depende de vos mismo. La lujuria es un punto que está de más y se nota. La verdad, como representación erótica, es prácticamente algo vívidamente artístico, sin necesariamente exagerar, más que para representar, lo cual notaba desde un inicio porque esta no tuvo el mismo éxito que el resto de cintas de su haber. Y entre esta pared de primavera clara, de cortinas de humo, aparece una persona en un tono oscurecido. Él vuelve y ella lo ve. No le importa si lo abandonó, no le importa si le miente o le dice la verdad. Ella solamente quiere volver a estar con él, a pesar de que fue enviado una vez más con tal de cegarla. Una nueva nube oscura recubre el escenario. Palabras de mentira disfrazadas de verdad, disfrazadas de ignorancia, de esperanza. Al final los soberanos parecen querer colaborar a cambio de que ella los ayude a seguir gobernando. La peste bubónica se hace el gran rival de estos mismos y por eso necesitan la ayuda de sus conocimientos. Pero ella se niega a tratar con los mismos. No le interesa que le puedan dar a cambio. Ella quiere solamente ver el mundo arder. Jamás obtuvo lo que quiso, una vida de paz y tranquilidad con la persona que amaba. El camino final es una marcha, donde el lienzo es completamente blanco. Al fin y al cabo, nada de esto quedará más que nuestra conciencia, así como un gran libro que tiene su última página en blanco. Y ella perfectamente lo sabe. Está a un paso de morir. Todo este sacrificio por años, al final no les trajo más que desgracias, que de cualquier forma todo hubiera sido igual. Mientras el fuego consume las entrañas y la sangre cae, el dolor transmitido en una gran ráfaga de inspiración corre por la rabia de los demás. Porque como dice su tema, ella se sacrificó por un amor. In paradise tonight, love faded, finding new forms, I write it out. Los melodiosos sonidos generados por una armoniosa voz o las rítmicas composiciones de un instrumento son una mezcla de sonidos que consiguen provocar profundas y significativas emociones, al punto de generar varios estados emocionales. Eso es lo que genera la música, estímulos que transmiten sentimientos íntimos por medios sensoriales, en vista que su gran virtud yace en su forma de comunicar sin contar con un lenguaje explícito. La música puede hablarte muy personalmente sobre un acontecimiento en concreto, un recuerdo nostálgico, un instante de alegría o un lazo emocional con una persona en especial, sin importarte cómo lo diga, siempre da a entender lo que desea expresar con ello. El romance a lo largo del tiempo ha sido un fiel camarada de la música. En las historias de esta índole, su rol más importante es contar sobre las relaciones amorosas. En estructura es bien sabido su finalidad, sin embargo, significativamente hablar de lo que es el amor es algo incierto, porque tratamos de un sentimiento que para cualquier otra persona lo entiende de manera diferente, ya que las circunstancias son muy influyentes con respecto a cómo interpretamos cuando nos enamoramos. Por ello, a pesar de que existan múltiples historias sobre el amor, el método con el que el autor lo plantee constantemente se apreciará una connotación particular de lo que es enamorarse. Por eso, en el romance a veces lo que menos importa es en comprenderlo, sino más bien en lo que más se enfoca es en transmitirlo. Y de ahí se compenetran tanto las historias románticas como la música, de ser los promotores de incentivar a su audiencia en vivir en carne propia el estímulo de un sentimiento tan puro como lo es el amor. Given es precisamente una historia romántica que se centra en proyectar el amor a través de la música, y en donde la misma juega el rol de influir igualmente los acontecimientos de la serie. La autora entiende con la música una forma de llegar y conectar el destino de las personas en un rasgo más emocional. Por esa razón, generalmente le gusta emplearlo como un recurso de comunicación. Dentro de la obra es bien sabido que de una forma u otra el elenco tiene una conexión con la música, sea por ser una fuerte pasión, por estudios universitarios o
por el legado que dejó alguien. Da igual el motivo, la música es un factor en común que los une a todos, siendo de este modo una causa perfecta para vincularlos. Con los protagonistas demuestra mejor tal intención, en el que primero juega con los roles tanto físicos como característicos de los personajes para generar desigualdad del uno al otro, y también utiliza la condición actual en la que se encuentran, siendo adolescentes que todavía están en una etapa de autodescubrimiento, atravesando por varias crisis emocionales, con el fin de justificar sus trastornos de comunicación o su falta de saber expresarse, por lo que de ahí la música es el instrumento por el que detona el progreso de su relación. La interacción entre Mafuyu y Uenoyama consta por un gusto en particular que tienen por la música, mediante la cual logran encontrar un punto de interés en común para interrelacionarse entre ellos mismos. El solo deseo del introvertido Mafuyu Sato de aprender a tocar una guitarra hace que el soberbio Ritsuka Uenoyama obtenga una oportunidad de reencontrarse con su pasión por la música, y de esa manera es que indirectamente, con la ayuda del otro, consiguen sacar un provecho mutuamente. En ese propósito, los dos adolescentes van experimentando situaciones que corroboran a generar atracción por el otro sujeto, una mirada de curiosidad por intentar saber mejor de la otra persona a su lado. Cada encuentro, cada práctica y cada charla se convierte en una causalidad que junta sentimentalmente a los personajes. Al pasar del tiempo, ya la música deja de ser la excusa de unir a los protagonistas por un motivo personal y pasa a ser lo que los comunica íntimamente. El poder de la música es algo que conoce bien la obra, capta un modo por donde puede hablarle a su entorno, de transmitir en forma abstracta el tipo de persona que eres realmente. Para dos adolescentes que son opuestos entre sí y no entienden cómo comunicarse, la música es una guía que conecta intuitivamente con alguien. Por eso los acordes de una guitarra, una melodiosa voz o las rítmicas composiciones de una canción logran conocer los puros sentimientos de la otra persona. Sin darse cuenta, emocionalmente se conocieron sin necesidad de dialogar. Todo lo que pensaban, sentían o se cuestionaban se difundían cuando trataban con sus guitarras, en los ensayos o en los mismos conciertos. Las palabras a veces no son lo suficientemente elocuentes para saber comunicar lo que atraviesas. Cuando te enamoras, pasas por una situación similar, en donde no asimilas cómo proyectar lo que sientes. Para esta pareja, su modo de manifestarlo siempre fue inconscientemente cantando, tocando, componiendo o practicándolo. Esa era la única forma en donde entendían plasmar el fútbol de lo que verdaderamente experimentaban emocionalmente. En el punto más climático de la serie, cuando afianzan finalmente sus sentimientos ante la otra persona, lo hacen en un ambiente que los acompañó a lo largo de su travesía. Es una forma muy romántica de representar lo que fue el amorío de Mafuyu y Uenoyama, porque la música es lo que refleja el vínculo que forjaron desde un principio los adolescentes. El concierto es el instante donde definen lo que construyeron desde que se conocieron. Siempre fue ese interés de poder mediante ella encontrar una solución ante una crisis interna. Mafuyu pudo lograr con la música darle un fin a un acontecimiento que lo atormentaba, dándole un nuevo comienzo a su vida, por la ayuda de ese petulante adolescente que lo guió a llegar a ese camino. Y por parte de Uenoyama, volvió a sentir la música de manera apasionada y cautivadora, por la melodiosa voz de un tímido adolescente que le emitió nuevos sentimientos emocionantes por la música. La atmósfera, los instrumentos, los reflectores, la canción, la adrenalina de tocar frente a un público es lo que condujo a un conjunto de situaciones que culmina en la máxima manifestación de la pura esencia del romance entre los adolescentes, que demuestran que para enamorarse, un instrumento como la música puede ser la más expresiva melodía del amor. Japón es un país extraño. No lo decimos únicamente porque tenga un anime con amantes de saliva, sueños mojados, oníricos, novias que esconden tijeras en los panties. La razón está en que su cultura es tan fascinante porque es un conjunto de contradicciones que han formado su identidad. El choque entre lo tradicional y lo moderno, lo espiritual e industrial, la obligación de trabajar unidos como sociedad frente a la soledad de los individuos que la componen. Todas estas contradicciones se ven reflejadas en sus narrativas, en su arte y por supuesto en las historias animadas. Y si la idea del amor en Occidente ya es compleja de entender, en Japón es una quimera de lo cursi, sensual y prohibido.
Quizás por esto es que el anime está fascinado con las historias de romance. Son permanentes en cada temporada, como géneros, como añadidos, como fanservice. Así que cuando me preguntan cuál es la historia japonesa de amor de la que quiero hablar, y escojo a Naso no Kanojo X, entiendo sus cejas levantadas. Pero ¿qué me dirían si les confieso que este romance de adolescentes chupando dedos de saliva puede ser una de las grandes historias románticas japonesas? Misterioso, sensual, íntimo, romántico. Estas 4 palabras describen el deseo. También describen la serie de la que queremos hablar hoy. Porque puede sonar extraño proponer como uno de los animes románticos imperdibles, uno en el que la saliva le roba el protagonismo a los sonrojos y las luces rosas. La cosa, como pueden saber la mayoría, es que el romance también es deseo. Y lo curioso es que pese a que muchas historias de romance parten en la escuela, pocas se atreven a hablar de la experiencia sensorial que se mezcla con el primer amor, que también se desea. A primera vista puede parecer la historia de un chico adicto a la saliva de su novia, pero en este anime sobre lo oculto, porque no hay nada más oculto que el deseo, las intenciones son más profundas. Naso no Kanojo X explora un lenguaje diferente al del anime de romance tradicional. No se enfoca en los monólogos rosa internos, no se confunde con malentendidos cómicos, no vende la pureza de un roce de manos. Al igual que sus protagonistas, entrega sus sentimientos en momentos incómodos, sensuales, raros y privados. Puede ser una confesión de amor al desnudo, puede ser el descubrir nuevos sentimientos a través de lo físico, puede ser la metáfora de un beso con pasos extra. Incluso la música de Naso no Kanojo es esta mezcla entre el misterio y el romance. Koi no Yamai se llama uno de mis temas favoritos, que bien podría ser una canción de suspenso, pero que luego regresa con la belleza del romance. Y es que precisamente a través de estas metáforas como es su música, como son estos actos de amor extraños, como es el beso prohibido, sensual y muy raro de Naso no Kanojo X. A través de todo esto, el anime nos está hablando de lo que verdaderamente es el amor, del misterio que lo envuelve, de las fantasías que lo absorben, de lo desconocido cuando estamos por primera vez frente a una persona que nos despierta cosas que antes no podíamos sentir. Es una mezcla entre las mariposas del estómago, los nervios de lo físico, entre las declaraciones cursi y los chistes picantes, entre lo romántico y lo sensual. Es romance puro. No hay nada más romántico que el deseo. Lo que es extraño, porque la impresión que deja la lectura de muchas historias románticas, en especial en el anime, es que se tratan casi de opuestos. Es la secuela de la visión de un país que vive la mayoría de su experiencia amorosa a través de la fantasía. No nos referimos únicamente a los fans que persiguen idols en cada concierto, en las personas que se sienten menos solitarias abrazando una almohada de su waifu, o de aquellos que esconden sus perversiones en la pornografía. La fantasía del amor japonesa está presente en la manera en la que concibe el mismo amor, o la condición de pureza que debe tener, el yunai o amor puro. Les aconsejamos pegar una visita a nuestro video de Jorimilla, pero de manera resumida se trata de una visión del romance en el que el cortejo, el enamoramiento en el primer amor, un romance nostálgico, pero más importante, un amor que no suele estar asociado a la idea de deseo y mucho menos de sexo. Es una extensión de la idea de la mujer pura que alimenta otras fantasías como la de la idol japonesa. La idea de que el romance solamente puede existir antes de una relación o que se marcha cuando entra en el plano más íntimo. Y quizás una muestra de esto está como el sexo o el deseo de estas historias románticas es representado, que es usualmente a través del humor.
el fanservice que acompaña a los harems de temporada, el protagonista torpe que accidentalmente ve a su primer amor desnudo, el pervertido que no puede dejar de sangrar por la nariz de emoción. Piénsenlo, ¿cuántas escenas de sexo han visto con un tono romántico? ¿Cuántas escenas antes del sexo han visto con un tono coqueto y misterioso? Sí, hay algunos ejemplos en historias yosei como Nana, pero el que una historia de romance se anime a representar el deseo como parte del romance, a convertirlo en un vehículo tan cursi como declaraciones en fuegos artificiales, bueno, estos casos se pueden contar con los dedos. Así que un anime como Nazo no Kanojo, que no solo se encarga de trabajar estos temas, sino que además lo hace en el espacio del colegio, que convierte estos encuentros en declaraciones de una conexión mayor. Bueno, esto, para nosotros, lo hace un verso mucho más llamativo entre tanta prosa, declarando un amor carente de cualquier deseo. Fell in love with a girl. Fell in love once and I'm forced completely. Cuando pienso en Fuliculi, la palabra que automáticamente viene a mi cabeza es romántica. Es una serie que constantemente bombardea mis estímulos con su paleta de colores energética, la exageradísima escala de los eventos, en sus cambios constantes de tono y estilo, la mano del creador presente en cada aspecto y también The Pillows. A cada capítulo es la mejor canción que escucharás en tu vida. Es un caos. Desde el primer minuto lo es y no cambia en sus 6 capítulos. Pero también en todo el recorrido se ve esa necesidad, ese amor de constantemente transmitir una emoción, de conectar con el espectador con las honestas ideas de toda su locura. Y olvidé sentar las bases de lo que voy a hablar. Cuando nos referimos a que una obra es de romance, realmente estamos refiriendo al amor romántico, o sea, una atracción emocional hacia otra persona, agrego yo, generalmente placentera, asociada con, pero no requiere atracción sexual. No confundir con el romanticismo, que fue un movimiento cultural que se caracterizó por una exaltación de los sentimientos e ideas de sus autores. Fuliculi es una historia de personajes que tratan de conectar emocionalmente y a la vez desencadenan locuras sumamente irreales y emocionales. Tsurumaki, el creador de la serie, la describe como un sinsentido. Es una historia de chico conoce a chica, pero el chico es atropellado y golpeado por su guitarra. Fuliculi es un sinsentido, un hermoso, explosivo y amoroso sinsentido. Hay una relación inherente entre las mayores locuras de la serie y el romance. Algunos poemas y otros relatos del romanticismo incluyen elementos como triángulos amorosos o problemas familiares para intensificar las emociones de los protagonistas. Y el anime lleva esto al extremo con su representación. Los celos se convierten en atmósferas tétricas y opresivas. La confusión en un montaje musical en el que el humo son esas dos figuras que representan las dos ideas más conflictivas de la serie. De la confianza emerge un ser todopoderoso que destruye todo el conflicto sin ningún problema. ¿Podrías decir que los eventos de la obra están conectados a los personajes y sus emociones? Y lo veo bien. En Fuliculi los conflictos son iniciados frecuentemente por estos. Sea que a alguno de ellos les salga algo de la cabeza o que les salgan algo de la cabeza. Y las que no son así son consecuencias de problemáticas previas. Claro que el marcar la relevancia de los conflictos de esta manera lleva a definir cuáles son más relevantes según las ideas de la serie. ¿Qué emociones llevan a justificar que un robot salga de la frente del prota y se vuelve una amenaza? Y así Fuliculi se va a dirigir de forma más directa y menos vivida al romance, reconociendo sus graves problemas de
hay cierto egoísmo presente en el amor romántico. Normalmente son historias de gente haciendo estupideces para estar con otra persona que sí los entiende y así aclarar todos sus problemas si se quedan juntos. Dan esta falsa idea de superación personal solo por estar con otra persona. Hay estudios interesantes sobre esto, como los de la antropóloga Ellen E. Fisher, el que más me interesó para este video. Los 3 sistemas de amor hacen una investigación y reflexión de cómo cada persona puede empezar una relación por motivos que chocan entre sí, haciendo que las expectativas irreales que se tienen uno sobre otro les revienten en la cara. Los personajes de Fooly Cooly son egoístas, que se meten o tratan de meterse en relaciones por su satisfacción, la mayoría teniendo en medio a Naota, un chico de 12 años con una inseguridad tan grande que lo lleva a alejarse de los demás. Y también tiene las hormonas al palo. Mamimi extraña al hermano de Naota, así que se mete con él y lo llama igual para aliviarse emocionalmente, negándole toda respuesta sobre su situación en el proceso. Minamori intenta que sea un gato en la obra de teatro para obtener una falsa sensación de control sobre su vida, mientras sus padres se divorcian. Amarao trata de conectar con él usando a Haruko, principalmente sus traumas con ella, en parte como un reflejo, en parte para creer que la superó cuando... No. Son relaciones buscadas para llenar un vacío. A lo que apunta Fooly Cooly con esto es que problemas de este tipo no se solucionan así. Son búsquedas personales de las cuales solo vos podés sacar resultados. Pero tampoco condena estas ideas. Es más bien una advertencia, porque quieras o no, todo este caos acabó en un avance. Mamimi se vuelve fotógrafa y se va. Minamori habla con sus padres y resuelve sus problemas con ellos. Y Amarao... bueno, quiero creer que sacó esas horribles cejas. Superar la fantasía del romance conlleva a caer. El arco de Naota con Haruko va de eso. Y a diferencia del resto, lo de Naota no es un egoísmo posesivo. Realmente se enamora de Haruko y quiere estar con ella, volviéndose más genuino y menos inseguro mientras avanza la serie. Haruko es egoísta, la más de toda la serie. Manipula varios de los eventos para que salgan a su beneficio, entre ellos estando toda su afección con Naota. Siempre quedan dudas si de verdad le importó en algún momento, pero queda claro que ella nunca buscó lo mismo que él. Naota con Haruko está genial, a pesar de los problemas que causó, a pesar de los problemas que están causando, están bien. Y ahí, Fooly Cooly da su último mensaje. El decir no. Cortar por vos mismo la fantasía que estuviste viviendo. El decidir lo mejor para vos. Incluso si significa dejar a la persona que cambió tu vida. Sé que puede sonar muy idealista eso, y no digo que Fooly Cooly no peque de eso, pero hay algo hermoso en ese mensaje. Dejar ir, en cierta forma, es progresar, ser mejor con todo lo que aprendiste de aquella experiencia, no cometer los mismos errores, o quizás sí, quién sabe. Ese sentimiento puro y quizá muy idealista sigue siendo reconfortante. Por lo que, Fooly Cooly es romántica, que nadie los diga lo contrario, no saquen bichos de su cabeza, sigan disfrutando de esta antología y por Dios, vean Fooly Cooly 3 veces más para entender este video. Barreras, obstáculos, dificultades. Son las cosas de este estilo aquellas que uno debe superar para concretar algún deseo personal, entre los que puede encontrarse el amor. Makoto Shinkai es un director que constantemente habla en sus obras sobre algún impedimento para llevar a cabo una relación, ya sea la inseguridad de la propia persona, un estatus social o una condición sobrenatural. La historia de Your Name ya la conocen todos. Taki de Tokio y Mitsuhide Itomori, dos adolescentes con vidas muy contrastadas, cambian de cuerpo entre ellos cada vez
que duermen. Esto lleva a que ambos intenten llevar sus respectivas vidas y la del otro de forma natural, así como llegar al fondo de esta situación tan sobrenatural y, más importante aún, formar una relación. Con esto ya tenemos dos elementos importantes que vienen a ser una relación a forjar y las barreras que impiden esto. La barrera, en Your Name, inicialmente se reduce a la distancia física que separa a Mitsuha y Taki. Este es claramente un impedimento para que puedan conocerse, pero no se queda simplemente ahí, sino que se aprovecha este recurso para mostrar las diferencias culturales entre ambas ciudades y presentar recursos de la historia como el malestar que siente Mitsuha en su pueblo por lo pequeño que es, y cómo al estar en el cuerpo de Taki se emociona por todo lo que ofrece la capital, o como Taki, estando en el cuerpo de Mitsuha, conoce las tradiciones de su familia. Y es justamente el cambiar de cuerpos algo que ayuda a forjar la relación. Uno tiene que vivir la vida del otro, logrando empatizar entre sí gracias a esto. El que esta relación sea tan profunda se debe a una idea que tiene Shinkai sobre las relaciones a distancia, y es que estas mismas pueden ser igual o más íntimas que una relación donde esta lejanía no sea un factor determinante. Opinión que a día de hoy se ve muy palpable por cómo el internet nos permite comunicarnos con personas de otros países. Así que la distancia a primera vista no parece un obstáculo tan difícil de superar. Es decir, ambos están en el mismo país, así que algún que otro viaje en tren debería ser suficiente para poder juntarse. Mitsuha y Taki muestran un deseo de superar esa barrera cuando ella va a Tokio y él va a Itomori. Pero entonces se nos hace una revelación. Ambos estaban viajando en el tiempo, y en el presente de Taki, tanto Mitsuha como todo su pueblo murieron por causa del impacto de un meteorito. Es acá cuando la barrera deja de ser solo una distancia física y pasa a ser también una distancia temporal entre ambos personajes, por no mencionar que ella está muerta, claro, pero incluso frente a estas barreras deciden seguir esforzándose, cambiando de cuerpo una vez más y dándolo todo para salvar al pueblo. Repito, acá hay justamente un deseo muy fuerte por parte de ambos de superar las barreras que obstaculizan su relación, pero para poder superarlas debe haber un esfuerzo que termine demostrando que aquello que hay en el medio es amor. Es justamente todo lo que hacen Mitsuha y Taki en el clímax de la película para salvarle la vida a la primera, lo que demuestra que ambos se aman. Pasando al epílogo de la película, ambos han perdido los recuerdos de todo lo ocurrido previamente, lo que justamente los lleva a un sentimiento de vacío del cual ellos desconocen su origen. Pero nosotros sabemos que proviene de una tristeza generada por la falta de amor. Ambos perdieron a una persona que supieron amar y se sumó una nueva barrera que viene a ser la pérdida de memoria. Shinkai ya había hecho algo parecido en 5 centímetros por segundo, donde relata cómo un chico tiene que simplemente seguir adelante a pesar de no tener futuro con la chica que le gusta, provocando en él un vacío parecido al de Mitsuha y Taki. La diferencia en Your Name es que se puede decir que en esta película se cierra todo de una forma más optimista, por darle un adjetivo. Vemos como Mitsuha y Taki vuelven a encontrarse después de años. Aquello que logra este encuentro es el famoso hilo rojo del destino, aquello que se representó con el cordón rojo de Mitsuha, algo que los protagonistas compartieron y que los vinculó. Son el destino y el esfuerzo, algo que plantea una dualidad en esta película. El destino conectó a ambos personajes hasta el punto que cambian de cuerpos, pero de no haberse esforzado por estar juntos, no podrían haber superado esas barreras impuestas también por el destino, y Mitsuha no podría haber salvado a su pueblo, porque más allá de las situaciones en las que nos ponga el destino, solo esforzándonos podemos romper las barreras que nos impiden cumplir nuestros deseos. ¿Cómo debería empezar este vídeo? Bien, podría ponerme romántico mencionando la profundidad de las relaciones,
poético, cuestionando qué es el amor y cómo este anime, en apariencia inofensiva, indaga y reflexiona sobre ello, sobre cómo cada individuo tiene un prisma diferente de dicho concepto y cómo este nos desarrolla como seres humanos. Podríamos también ponernos algo más pedante y decir que se trata del Evangelion del Shoujo, una obra que va más allá de a lo que la demografía nos tiene incluso a día de hoy acostumbrados. Pero creo que eso sería hacer un flaco favor a lo que Utena, la chica revolucionaria, trata de hacer. Si hay un tema recurrente en la ficción, el arte o incluso en el imaginario y las religiones de cada cultura que haya logrado moldear la realidad y nuestro comportamiento e ideas, sin duda sería el amor o, para el caso, el género romance en la ficción, sobre cómo entendemos las relaciones humanas, las expectativas en torno a ellas, qué es y qué no es aceptable y qué rol debemos tomar. En los 90s, para muchos la época dorada del anime, una serie de animadores, guionistas y directores que estaban en busca de tener libertad junto a reconocimiento que no se les daba, decidieron crear en el 96 un colectivo de animación llamado Bipapas. Siendo esta una época potente en la animación japonesa y una que ya venía trayendo productos interesantes en torno al yuri y al shoujo, con el fenómeno de las Magical Girl, por ejemplo, Bipapas también quería ser parte de este boom de propuestas de animes originales y experimentales que encabezaba Evangelion. Este estudio quería atreverse a ir un paso más allá y poner en cuestión absolutamente todo lo que pensábamos que tenía que ofrecer este género. Así es como nace Utena, la chica revolucionaria. En un principio, Utena, la chica revolucionaria, se presenta como la historia de una adolescente que de pequeña fue salvada por un príncipe en su caballo blanco, lo que la dejó tan impresionada que, en lugar de esperar a que el príncipe azul de cuento venga de nuevo, decide convertirse en el suyo propio. Utena, de esta manera, gana popularidad en la secundaria al vestir como un chico y tener un comportamiento poco femenino, pero noble como el de un caballero de cuento. Por una situación bastante banal, se ve forzada a participar en una serie de duelos contra el consejo escolar. Los duelos tienen como premio a Himemiya, una chica a la que llaman la prometida de la rosa y a la que todos tratan como un simple objeto, pues ella no solo está obligada a hacer lo que su dueño quiera, sino que también es la llave del premio final que le otorgará al vencedor aquello que más desea. Así de primeras puede sonar como algo que sí se aleja un poco de lo que esperarías, pero nada del otro mundo. Menos a día de hoy, donde la reivindicación de la mujer en la ficción es un tema del que se habla bastante, a veces mejor y otras veces peor. Pero no digo en vano que este anime fue un paso más allá en lo que hace. Si profundizamos un poco más en el tratamiento del amor en este anime, tenemos relaciones como las de Utena y Himemiya, mostrándonos cómo una buena amistad en ocasiones puede ensombrecer y ser más significante que una relación romántica, donde las emociones y sentimientos entorpecen nuestra visión de la otra persona. Persona a la que valoramos por aquello que creemos, queremos y esperamos ver en ella, desde nuestro ego y aquello que creemos merecer y no por lo que esa persona es realmente. Algo así como la gente con Tinder al escribir una lista sobre cómo tiene que ser la persona que quiera deslizar el dedo a la derecha. Es decir, no viendo lo que realmente es la otra parte, sino aquello que queremos ver o solo aquello que nos interesa ver. Cosa que no ocurre tanto con las amistades genuinas y que suelen estar más trabajadas desde un principio, ya que no vienen influenciadas por sentimientos y expectativas iniciales. Este es un contraste que se logra al ser Himemiya la prometida por el resto del consejo escolar. Se nos presentan conflictos como el de Miki, quien a pesar de ser alguien de buen corazón es fácilmente influenciable y fácil de herir emocionalmente, siendo incluso llamado débil por la chica a la que indirectamente motiva su razón para pelear, al no ser capaz de vencer a Utena, algo que se podría relacionar con la idea de hombría y masculinidad en este tipo de historias, al igual que la idea de feminidad que la misma Utena desafía. Historias como las de Yuri que nos muestran no solo la importancia de realmente expresar nuestro ser, en este caso también la orientación sexual, sino también la impotencia que eso puede traer en nosotros.
con la amargura que trae mantenerse al margen por creer que lo que importa es el bienestar de la otra persona, aun cuando el tuyo está en riesgo. Ambos siendo una receta para la dependencia emocional y la infravaloración propia. Otros personajes que encarnan al playboy o al chico que enamora fácilmente a todas en este tipo de historias, pero mostrándose de forma más cruda y en cierto punto hasta realista, explorando qué tan tóxico puede ser esto, sobre todo cuando se es inmaduro o inmadura, también recordándonos que por mucho que este tipo de historias tiendan a idealizar las relaciones, estas en el mundo real pueden ser fugaces o decepcionantes, sobre todo si no están bien trabajadas y se crean desde lo banal, simple atractivo, fama o admiración superficial, influenciando cómo luego valoramos al mundo y a nosotros mismos en función del tipo de persona y relaciones que tendemos a elegir, a veces de forma inconsciente o incluso por el qué dirán si me ven con esta o aquella persona. Personajes secundarios como Wakaba o Missouri que exploran cómo el ser alguien, tener un estatus y obviamente la barrera de la edad, a veces sin ser necesariamente algo moralmente incorrecto, también son un hándicap bastante grande incluso para ser valorado como ser humano, no siquiera una potencial pareja o interés romántico. ただ言えることは、多くの人にとって特別な時間はそう長くは続かない。 Algo interesante de estas relaciones es que por lo general todas, salvo la de Utena y Himemiya, se basan en objetivos que poco tienen que ver con el amor genuino y más bien con un obtener algo a través del amor o creer que el amor significa poseer a alguien. Utena, junto a multitud de alegorías, metáforas y una banda sonora que marca el tono, deja al espectador reflexionando sobre todo lo que ha visto y todo lo que se puede sacar de algo tan simple en apariencia, y a veces vista como la misma historia de siempre cuando hablamos del shoujo, ya que así como es difícil darle forma al amor por lo complicado que es difícil no creer que el shoujo es mucho más que romance, así como lo demuestra Utena, la chica revolucionaria. Ver anime o leer mangas de romance me recuerda al instituto, a la inocencia de esos días y a la aparición del primer amor, torpe, tímido y temeroso. Fue con 17 años cuando comencé una relación con mi actual pareja y ver anime de romance me recuerda a las emociones intensas de ese entonces, los intentos por acercarme a él. Por esa nostalgia es que sigo consumiendo esas historias. Sé que como persona hetero no tengo problemas por encontrar narraciones que representen mis intereses y sentimientos amorosos. Y por ese motivo, por mera curiosidad, cuando comencé durante la universidad a consumir BL, echaba en falta historias que incidiesen más en descubrir el romance por primera vez y lo que ello suponía para los personajes. Es cierto que cada vez salen más mangas y animes así, pero es Sasaki Tomiyano el que tiene un detalle especial que me hace querer hablar de él. Siendo realista, la adaptación del anime es una del montón que no destaca ni por animación, ni por colores, ni por banda sonora, ni por otra cosa que se me olvide mencionar. Fue un milagro que me mantuviese fiel semana a semana porque, si no llega a ser por su narrativa, no estaría hoy aquí contando sobre él. Sasaki Tomiyano es una historia de romance entre muchachos en edad adolescente. Un clásico. Pero es una historia sobre romance entre muchachos que no sabían que les gustaban los hombres, porque toda su vida se habían sentido atraídos por mujeres, y que además comienzan su relación gracias a los BL. En esta historia, las obras BL de las que Miyano es fan tienen un papel fundamental, ya que sirven tanto para unir a los protagonistas como para conocer al mismo Miyano. El BL surge a partir del shonenai, género de obras de los 70 creadas por las mangakas de la generación del 24. Es decir, es un género que proviene de la demografía shoujo y que por tanto está enfocado a un público femenino, no masculino. Sino porque habría chicos lindos en el BL. La visión afeminada del hombre que se proyecta en estas obras es lo que hace que Miyano, nuestro protagonista Fudanshi, esconda su afición en la escuela masculina a la que asiste y que solo la comparta con sus amigos cercanos y con un interesado Sasaki. Miyano oculta esta parte de sí porque continúa siendo un estigma ser fanático del género, ya que se opone a la imagen que la sociedad japonesa proyecta para el hombre, el chico duro y activo.
De hecho, Miyano detesta que otros destaquen de él sus rasgos finos, su baja estatura, su delgadez. Todo lo de él que parezca delicado lo aleja de la masculinidad socialmente ideal y le acerca a la feminidad de los chicos de los BLs que lee. No obstante, incluso sintiendo esta especie de placer culpable, ¿qué ocurre cuando Sasaki se confiesa? ¿Qué sucede con Miyano cuando se comienza a plantear que puede que le guste su senpai? Antes de pedir consejo a gente de confianza, la primera idea que recibe sobre lo que sería una relación homosexual proviene de los mangas BL de su propia estantería. Primero, los personajes y sus roles, el contenido más bien erótico, aunque sin dejar de lado el romanticismo, hacen que Miyano se avergüence hasta de pensarse en situaciones así. Sin embargo, a pesar de que las obras BL han estado envueltas en polémicas desde los 90, como las disputas yaoi o yaoi ronso, donde el activismo gay se quejaba de la imagen que estas historias proyectaban del colectivo, imagen proveniente de las fantasías femeninas, no se puede negar que en la actualidad el BL es considerado por gran parte de sus lectores dentro del abanico del gay manga. De esta manera, incluso con reticencia, Miyano comienza a plantearse su sexualidad tras explorar sus sentimientos hacia Sasaki con ayuda de los BLs porque, al fin y al cabo, estos representan relaciones entre hombres. Para él, los BLs se convierten en un espejo en el que reflejarse, en un apoyo a la hora de entenderse mejor a sí mismo. En este anime, el BL une a Sasaki y a Miyano desde el comienzo. Miyano se aficiona a estas historias probablemente buscando una alternativa a la de romance hetero y por unos personajes que resultan parecerse al modelo de masculinidad con el que todo su círculo lo identifica. Sasaki, en cambio, usa el BL para acercarse a conocer a Miyano, hasta que las historias le llegan a interesar incluso por cómo él mismo se siente con respecto a su nuevo amigo. El peso que el género tiene en la obra es clave para entender la relación que surge entre los protagonistas e indirectamente hace hincapié en una realidad social que se ha venido dando con respecto a la lectura e identificación del colectivo con este tipo de obras. Puede que el género continúe teniendo a protagonistas como Sasaki que no se declaran como gay o bisexuales, sino que sueltan la frase ¿Senpaiって男が好きだったりするんですか? 違うと思うけど。 Pero al mismo tiempo comienzan a aparecer otros como Miyano, que se plantean quiénes son, a la vez que, dentro de un elenco variado, ves cómo secundarios reaccionan ante el hecho de relacionarse con Fudanshi o Fuyoshi, o al presenciar cómo un familiar comparte una parte de sí que todavía no toda la sociedad acepta. Aparte de todo el contenido erótico que pueden tener obras BL, a veces te encuentras con algunas como Sasaki to Miyano, centradas no solo en enseñarte el nacimiento de un amor y sus primeros pasos, sino que también tratan el autodescubrimiento. Es por esto que el BL cada vez parece acercarse mejor a las sensibilidades de una comunidad a la que termina representando con sus ficciones. Es por esto que me gusta recomendar romances como el de Sasaki Miyano, porque aun destinándose a un público femenino, te invita a que a través de tus aficiones, de tus lecturas, te puedas conocer mejor. El amor es difícil para los otakus. No para este otaku, sino para este otaku. I Can't Understand What My Husband Is Saying, al cual por temas de comodidad me voy a referir como Danaga, es un anime corto con capítulos de 3 minutos en los que seguimos la convivencia de un matrimonio entre un otaku y una persona normal y... Solo este concepto ya me parece interesante. No solo nos estamos alejando del típico setting de secundaria que solemos ver en los animes de romance, sino que empezamos directamente con una relación entre dos personas que ya se casaron, algo que no se suele ver en Japón, donde para las historias de romance suele dominar el shunai o amor puro, que se suele centrar en los momentos antes de que los personajes entren en una relación, ya que supuestamente en esos momentos el amor es más puro. Sin tener que ir más lejos para buscar ejemplos, en esta antología tenemos Your Name, Words Bubble Up Like Soda Pop y Sasaki to Miyano, pero este no es solo un fenómeno que vemos en el medio del anime, sino que también tenemos cosas como Densha Otoko, que en su último capítulo retuvo un 33% de la audiencia de Japón. Sin embargo, en donde me parece que Danaga se distingue más del resto de romances es en su pareja principal. Nuestro protagonista es un otaku, pero no en el sentido que solemos usar la palabra normalmente. En el libro
Otaku and the Struggle for Imagination de Patrick Galbraith, se hace el argumento de que los otakus son los que toman elecciones conscientemente para marginalizarse. Ellos eligen moverse hacia el margen y convertirse en otra cosa aparte de lo que incluye el cuerpo. En otras palabras, el otaku se marginaliza para poder, desde ese margen, encontrar una alternativa a la hegemonía desde la creación de mundos imaginarios. En una entrevista que hace Galbraith con Honda Toru, autor de libros como El hombre moe y El hombre lunático, este nos explica que, para él, la atracción hacia personajes ficticios es una alternativa al amor capitalista. El moe provee una solución a bajo costo y libre de estrés. Es amor bajo nuestros términos. Forzar a la gente a que cumpla con ideales imposibles para que puedan participar en la así llamada realidad genera así llamados perdedores que en su desesperación podrían descargarse contra la sociedad. Y nuestro protagonista es de este tipo de otakus. En los primeros minutos nos grita cuál es su waifu y que está ganando dinero mediante un blog en internet porque con toda su vida detesta el trabajar. Prácticamente una descripción perfecta del tipo de persona que nos marcó Honda Toru. Pero la serie desarrolla este tema de la mejor forma que vi, ya que la mayoría de obras que tocan el tema del otaku en una relación amorosa suelen manejarse en extremos. Por ejemplo, en Genshiken la única relación entre una persona que es otaku y otra que no, la persona que está alejada del manga anime termina tomando como algo inevitable que la personalidad de su pareja no va a cambiar ni un poco. Aún así, también hay casos donde pasa lo contrario. Si se acuerdan, al principio de mi video nombré Densha Otoko, que curiosamente también va sobre la relación entre un otaku y una persona alejada del medio, y para poder ser el novio de esta chica, el hombre otaku tenía que tener una especie de graduación en la que dejase su obsesión con los personajes ficticios y se convirtiese en lo que un hombre debía ser. Y la verdad que ninguno de estos dos enfoques me deja satisfecho, por eso me sorprendió muchísimo cuando Danaga, un anime que inicialmente solo se daba a hacer chistes otakus y la mayoría de mal gusto, empezó a mostrar una madurez muy interesante, ya que gracias a alejarnos del enfoque del shunai y centrarse en la relación de dos personas casadas, nos permite ver el cómo ellos tienen que aprender a vivir el uno con el otro. Las charlas sobre el futuro pasan a ser charlas sobre el presente no tan lejano, y el sueño de tener un hijo parece empezar a ser una posibilidad. Todo esto genera un cambio total de paradigma para alguien que siempre vivió pensando únicamente en sí mismo, alejado en la marginalidad que ofrecen los mundos imaginarios. Por lo que lentamente vemos cómo si quiere aprender a vivir con su esposa en el mundo real, tiene que cambiar, pero no al estilo de Densha Otoko. En Danaga no se busca eliminar la marginalidad, es más, esa marginalidad es algo que está presente también en el resto de personajes de la obra. Por ejemplo, se nos muestra como el hermano de nuestro protagonista, el cual se presenta de forma femenina y se siente atraído hacia otros hombres, pudo encontrar una identidad con la cual se siente a gusto gracias al anime y en especial al voice love, tema sobre el cual Galbraith habla en su libro y van a ver en mayor extensión en el video de Ade. El punto es que Danaga no rechaza la marginalidad que se puede alcanzar con el medio, lo que sí hace es mostrar lo feliz que puede ser uno en el mundo real, conectando con otros si estamos dispuestos a enfrentarnos a algunos de los desafíos que esta conexión ofrece. Y digo algunos porque no es necesario ser la viva imagen de la hegemonía. Nuestro protagonista abandona la idea de seguir con su blog y consigue un trabajo, pero no es un trabajo a tiempo completo normal. Este le permite trabajar desde casa y la carga laboral depende de él, aparte de que su esposa también está trabajando y lo ayuda con la carga económica en vez de tener que ser el hombre el único responsable. Y aunque a lo largo de la serie vemos cómo trata de cambiar su forma de actuar para ser una persona más normal, y aunque su esposa también le gustaría que encuentre un punto medio, es ella misma la que le dice que no quiere que cambie del todo y le dice que parte de lo que hizo que ella se enamore era la sinceridad que mostraba cuando no estaba preocupado por encajar. Y algo más importante es que ella nunca le pone como opción que deje de ser un otaku, nunca se pone como opción que deje su relación con el medio. Ella aprendió a aceptar esa parte de él, pero a cambio él entendió que para vivir en el mundo real con otra persona real había cosas que él tenía que modificar, había cosas que él tenía que sacrificar de su viejo estilo de vida y esos eran sacrificios que él estaba dispuesto a hacer, porque hasta cierto punto eso es lo que implica el aprender a vivir con alguien más, el aprender a compartir tu vida con alguien más. Consciente o inconscientemente, el vivir con otra persona nos cambia, y esos cambios son, en sí mismos, la forma más pura de amor.